Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad y dentro de la estructura de lo que es la unidad A, vamos a ver lo que se trata de las medidas de la prestación. ¿Qué quiere decir la medida de la prestación? En seguros, la medida de la prestación indica de qué forma indemniza una rama específicamente le va a pagar el siniestro a un asegurado. En la República Argentina tenemos tres formas de medir la prestación: prorrata o regla proporcional, primer riesgo absoluto y primer riesgo relativo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque forma parte del asesoramiento que tiene que brindar el productor asesor de seguros a su posible cliente asegurable o su cliente asegurado, de manera tal de evitar cualquier tipo de inconvenientes posteriores al momento en que sucede el siniestro y nos encontremos con la liquidación de este y que no vaya a generar ningún tipo de inconveniente. Entonces, así empezamos a desgranar cada una de las diferentes medidas de la prestación. La primera que tenemos nosotros y con la cual nos vamos a encontrar es con prorrata o regla proporcional. Se llama prorrata regla proporcional porque en definitiva la aseguradora lo que hace es indemnizar en forma proporcional a lo que el asegurado ha optado por contratar como suma asegurada. Efectivamente, cuando lo que tenemos es una suma asegurada relacionada con un valor específico de lo que vale el riesgo al momento del siniestro, lo que tenemos que analizar es si esta suma asegurada es igual, mayor o menor que lo que vale realmente el bien que estamos asegurando. Ejemplo, si yo en un seguro de incendio de una vivienda aseguro en 50.000 pesos lo que vale 100.000 pesos, estoy dejando claro que lo que aseguré fue el 50%. Entonces, si bien es cierto que ustedes inclusive lo pueden ver en diferentes materiales, que se grafica como si fuese una fórmula, lo que tiene que quedar sumamente claro es que no es una fórmula, sino que es la forma de graficarlo. Sí hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando la suma asegurada sea igual o mayor que el valor del bien que estamos asegurando al momento del siniestro, no hay ninguna fórmula o proporción ni nada que se le parezca, sino que lo que indemniza la aseguradora es el perjuicio realmente sufrido por el asegurado y como máximo la suma asegurada en póliza. Hay un precepto en general en las compañías de seguros que dice que la aseguradora va a indemnizar siempre el perjuicio real y como máximo la suma asegurada en póliza. De ahí la importancia de establecer claramente una suma asegurada acorde con lo que vale realmente el bien al momento en que se contrata la póliza, al momento que se suscribe la operación. Ahora bien, cuando la suma asegurada sea inferior al valor real, ahí es donde vamos a establecer una proporción. ¿Por qué? La definición dice de que lo que tenemos que tener en cuenta es qué proporción o porcentaje representa la suma asegurada con respecto al valor real, y en esa misma proporción o porcentaje va a indemnizar la aseguradora. Por ejemplo, y siguiendo el detalle de la diapositiva que tenemos frente nuestro, una suma asegurada de 75 y asegurable o real de 100 indica que aseguramos el 75%, por lo tanto, todo siniestro se va a pagar al 75%. Esto tiene influencia tanto en los siniestros parciales como en los totales. Siempre vamos a pagar el 75% del siniestro. Continuando un poco con la definición anterior, que decíamos que vamos a comparar y establecer la proporción que corresponde entre la suma asegurada y el valor asegurable o valor real, vale hacer la aclaración de que ese porcentaje que se obtiene, en este caso el 75%, se aplica siempre al siniestro. Y hago la aclaración y la salvedad de que es al siniestro porque a veces se incurre en el error de aplicar este porcentaje a la suma asegurada. Error. La suma asegurada es límite máximo de responsabilidad de la aseguradora para hacer frente a los siniestros que puede sufrir el asegurado. Siguiendo con la medida de la prestación, ustedes tienen un ejemplo muy claro que habla de seguro de incendio. Dice que el asegurado contrata una póliza de incendio para su vivienda particular por una suma asegurada de 150.000 pesos, cuando en realidad el valor asegurable real es de 200.000.
Sucede un siniestro contemplado dentro de la cobertura de la póliza y se determina que el monto de los daños es de 80.000. Conceptualmente estamos diciendo que el asegurado hizo una contratación amparando el 75% de la suma asegurada. Vale decir que lo que vamos a hacer es aplicarle este 75% a los daños, que son de 80.000, lo que nos da una indemnización de 60.000 pesos. Multiplicar 80 por el 75% da como resultado 60.000 pesos, para que vaya quedando claro. La siguiente de las medidas de la prestación que utilizamos en las pólizas en la República Argentina habla de primer riesgo absoluto. Ya en esta medida de la prestación no hay ningún tipo de relación, ni proporción, ni nada que se le parezca, sino que directamente lo que dice la aseguradora en el contrato, lo que le está manifestando el asegurador en el contrato, es que va a indemnizar cualquier pérdida o siniestro sufrido hasta el límite de la suma asegurada y nada más. O sea, aquí nos olvidamos las proporciones y lo que tenemos en cuenta es cuánto es lo que se aseguró para tener en cuenta cuánto es lo que se va a indemnizar. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva, habla de un seguro de robo de contenido en un comercio y dice que se contrata una póliza de robo para asegurar justamente esta contingencia por una venta de ropa y la suma asegurada se establece en 20.000 pesos. Producido el evento, la aseguradora va a determinar cuánto es la magnitud de los daños. Si bien en este caso la diapositiva indica que hay un total de stock de 180.000 pesos, el asegurado, quizás con el asesoramiento del productor, determina que no es probable que la pérdida sea del 100%, o sea, que sea total. Entonces, vamos a hacer tres escenarios de supuestos diferentes de acuerdo a una suma asegurada de 20.000 pesos. En el primer supuesto, le roban 13.000 pesos, la aseguradora le paga los 13.000 porque se encuentra dentro de los límites. En el segundo ejemplo, el robo asciende a los 20.000 pesos, la aseguradora le indemniza 20.000 por encontrarse dentro de los límites. Y en el tercer supuesto, el siniestro es de 25.000 pesos, la aseguradora le paga 20 porque es el límite de suma asegurada establecido en la póliza. Para que quede claro entonces, no hay proporciones, no hay relaciones, no interesa demasiado cuánto es lo que tiene en stock, sino que lo que se tiene en cuenta es cuánto puede llegar a ser la pérdida que puede tener en caso de un siniestro para que eso quede establecido como suma asegurada. Habiendo entendido lo que es la prorrata y habiendo entendido lo que es el primer riesgo absoluto, vamos a la tercera de las medidas de la prestación que se llama primer riesgo relativo. Una medida de prestación sumamente particular que si está muy bien aplicada funciona como si fuese un primer riesgo absoluto con un costo mucho más barato. Si no está bien aplicada, va a funcionar como una prorrata con un costo un poco más caro, para que vayamos entendiendo el concepto. Ustedes a este punto se preguntarán, ¿por qué medida de la prestación? ¿Por qué prorrata? ¿Por qué primer riesgo? ¿Por qué primer riesgo absoluto relativo? Sencillamente porque son diferentes formas que quedaron establecidas de cómo se va a indemnizar. En algunos casos, como en la rama robo, es opcional para el asegurado. En otros casos ya está preestablecido dentro del contrato cuál va a ser la manera en que va a indemnizar la aseguradora. Volvemos ahora a lo que es el primer riesgo relativo. En el primer riesgo relativo lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Dos datos que hay que pedir al asegurado. El primero, hay que preguntarle seriamente, en caso que hubiese un siniestro, ¿cuánto piensa usted que es la máxima pérdida posible que puede llegar a tener en un solo evento, o sea, en un solo suceso de siniestro? Ese monto que nos diga el asegurado queda establecido como la suma asegurada. La segunda pregunta es tan importante como la primera y lo que le preguntamos es, a este momento que estamos haciendo la contratación de la póliza, la suscripción del contrato, ¿cuánto es el valor real del stock que usted tiene? Y eso adquiere, esa información que nos da, adquiere el nombre de valor asegurable declarado o valor declarado en póliza. A todos los efectos, este valor asegurable declarado en póliza es un valor que surge de una relación. Si nosotros establecemos una suma asegurada determinada y miramos el valor del total del stock o el asegurable declarado, notamos que estamos asegurando una parte del total. Esto es lo que forma parte de la relatividad. Para comprenderlo mejor, vamos a ir al ejemplo de medida de la prestación
que habla de un seguro de robo de mercaderías, que es donde mejor podemos aplicarlo, y vamos a decir que el negocio en cuestión o el asegurable en cuestión es una concesionaria de venta de autos. Por lo tanto, la mercadería son autos nuevos, usados y los repuestos. A la pregunta de cuánto puede ser lo máximo que le pueden robar, el asegurado contesta que 1.000.000 de pesos. Esta es la suma asegurada. Esto es lo que piensa el asegurado que puede llegar a perder. A la segunda pregunta de cuánto es lo que tiene actualmente en stock, el asegurado dice 8 millones de pesos. Entonces yo tengo ya dos datos, la suma asegurada y el valor asegurable declarado o valor declarado en póliza, que me está indicando que el asegurado está contratando o asegurando una parte, que es el millón, de 8 veces más, que son los 8 millones, que es el stock. ¿Por qué es importante esto? Porque en la póliza aparece la suma asegurada y la relación aseguradora. De hecho, el contrato dice una cosa más o menos así. El asegurado fulano de tal ha contratado con esta compañía una cobertura de robo de contenido general con una medida de la prestación de 1 en relación a 8 por una suma asegurada de 1.000.000 de pesos. Estos son los datos que están. Quiere decir que el asegurado declarado no aparece en la póliza, pero sí lo puedo determinar a raíz de multiplicar la suma asegurada por la cantidad de partes que tengo que están indicadas en la relación aseguradora. Vale decir, si yo multiplico el 1 por el 8, me da 8 millones. Ahora bien, si la suma asegurada lo hubiésemos establecido en 2 millones con la misma relación, voy a tener 16 millones de valor declarado, que sería lo que corresponde al stock. ¿Puede variar la relación aseguradora? Sí. Nunca va a variar el 1 porque es una parte, pero sí puede variar el 8. Puede ser 2, 4, 6, 8, 10, hasta 20. El número 2, 4, 6, 8, 10, hasta 20 me indica cuántas veces más de la suma asegurada tiene el asegurado en su stock o cuánto es lo que está relacionando. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras mayor es la relación, 10, 12, 20, mayor es la exposición a riesgo que tiene la aseguradora con respecto a la suma asegurada. No es lo mismo asegurar una parte de 2 veces más que una parte de 20 veces más o de 10 veces más, evidentemente, ¿no es así? Entonces, ya con esto